Hola, mi nombre es Diana Martínez Grant y como parte del programa de genética médica les voy a compartir información sobre la porfiria. Para empezar tenemos la definición de esta enfermedad o enfermedades. Estos son un grupo de trastornos monogénicos caracterizados por un aumento en la formación y en la excreción de las porfirinas y sus precursores. Son trastornos infrecuentes en los cuales la hemoglobina se metaboliza de forma anormal debido a deficiencias de las enzimas que participan en la vía de la síntesis del hemo. Antes de entrar al tema tenemos unos cuantos conceptos. El primero es hemo. Este es un pigmento que contiene hierro, es un cofactor esencial de numerosas hemoproteínas. Prácticamente todas las células del cuerpo humano requieren y también sintetizan hemo. La mayor parte del hemo se sintetiza en la médula ósea, en los eritroblastos y los reticulocitos, y después se incorpora en la hemoglobina. Y el segundo sitio activo de síntesis del grupo hemo sería el hígado. La siguiente palabra es porfirina. Estos son desechos que salen del cuerpo a través de la orina o también de las heces. Y en las personas con porfiria que hay una anomalía genética se interrumpe este proceso, por lo cual las porfirinas se acumulan. Y por último, enzimas. Estas forman parte de la vía de síntesis de hemo, son 8 en total. Estas enzimas producen y transforman las porfirinas y sus precursores, y cuando estas se acumulan causan las manifestaciones clínicas de las enfermedades. Siguiendo con la epidemiología, tenemos que las porfirias tienen una tasa de prevalencia inferior a 1 por cada 100.000 personas. Los ataques agudos de estas enfermedades son muy raros antes de la pubertad y también después de la menopausia, pero tienen un pico de ocurrencia en la tercera década de la vida. Son más comunes en mujeres, excepto en los casos de la porfiria por deficiencia de ácido delta-aminolebulínico deshidrogenasa. En la mayoría de los países la porfiria intermitente aguda es la más común y la porfiria por deficiencia de esta enzima es la forma aguda menos vista. La prevalencia del portador genético es de 1 por cada 10.000 habitantes, su expresión es en 1 a 5 por cada 100.000 individuos y su incidencia es mayor en mujeres que en hombres, ya que esta es una relación de 4 a 5 por 1. Continuando con la clasificación, tenemos que estas enfermedades se pueden agrupar de 3 formas. La primera sería por la deficiencia enzimática específica. Esta es la clasificación más usada ya que es la más exacta. Después tenemos agudas y cutáneas. Esta es por las manifestaciones clínicas de las enfermedades. Por ejemplo, las agudas son síntomas neurológicos, también pueden ser psíquicos y abdominales. Y las cutáneas que están caracterizadas por fotosensibilidad en la piel. Y por último, el origen del precursor en exceso. Este puede ser hepático o eritropoyético. Antes de hablar de los tipos de porfiria, vamos a recordar un poco sobre los patrones de herencia. En primer lugar tenemos la herencia autosómica dominante. Esta se da cuando el alelo que está alterado es dominante sobre el alelo normal y basta con que haya una sola copia para que éste se exprese y se pueda dar la enfermedad. Cuando es autosómico se refiere a que el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales o autosomas y este puede afectar con igual probabilidad a hombres y a mujeres. Este alelo se puede haber heredado tanto del padre como de la madre. Sobre la herencia autosómica recesiva, esta se da cuando el alelo mutado es recesivo sobre el normal, por lo que con una sola copia del alelo alterado no se expresa la enfermedad. Este puede afectar de igual forma a hombres y a mujeres, y el alelo alterado tiene que heredarse tanto del padre como de la madre para que se pueda dar la enfermedad. Otro tipo de herencia que se va a mencionar más adelante es la herencia dominante ligada al cromosoma X. Esta se origina cuando el alelo alterado es dominante sobre el normal, y como ya se había mencionado, basta con una sola copia para que se exprese la enfermedad. Este gen se encuentra dentro del cromosoma X. Normalmente se da con más frecuencia en mujeres, dado que puede heredar el alelo mutado tanto de un padre como de la madre, cualquiera que esté afectado. Una mujer afectada tiene una probabilidad del 50% con cada hijo de que éste herede el alelo mutado y desarrolle la enfermedad dominante que esté ligada al cromosoma X. Las porfirias son enfermedades hereditarias, excepto en las formas esporádicas de la porfiria cutánea tarda. Un concepto que vamos a manejar en esta diapositiva es el de heterocigoto compuesto. Este es cuando hay dos mutaciones heterocigotas separadas, una en cada alelo del mismo gen dentro del mismo paciente. Entonces tenemos que en la herencia autosómica dominante los estados homocigotos o heterocigotos compuestos pueden ser incompatibles con la vida, causando habitualmente la muerte fetal. Estas enfermedades presentan una penetrancia incompleta debido a que las manifestaciones clínicas en los estados heterocigotos varían. Por lo tanto, tenemos que la enfermedad con expresión clínica es menos frecuente que la prevalencia genética. Hablando sobre la herencia autosómica recesiva,
Solo los estados homocigotos o heterocigotos compuestos pueden producir la enfermedad, ya que, como sabemos, es necesario que se presenten ambos alelos. Y por último, la herencia ligada al cromosoma X se produce en una de las porfirias. Esta es la protoporfiria ligada al cromosoma X. Estas enfermedades son causadas por alteraciones en las enzimas de la vía de síntesis de hemo, ya sea por un aumento en la primera enzima, en su forma eritroide, la cual sería el ácido delta-aminolebulínico sintetasa 2, o por una deficiencia de las últimas 7 enzimas. Cuando hay una deficiencia o defecto enzimático, el sustrato y otros precursores que son modificados normalmente por la enzima se pueden acumular en la médula ósea, el hígado, la piel u otros tejidos y causar efectos tóxicos. El primer tipo de porfiria que vamos a ver es la protoporfiria ligada al cromosoma X. Esta es la que se da por un aumento de la actividad enzimática del ácido delta-aminolebulínico sintetasa eritroide específico 2. Esta se da por mutaciones en el gen ALAS2, el cual se encuentra en el brazo corto del cromosoma X, región 1, banda 1, subbanda 2. Su patrón de herencia es ligado al cromosoma X, tipo dominante. No causa síntomas neuroviscerales y entre los síntomas cutáneos encontramos que es fenotípicamente similar a la protoporfiria eritropoyética, la cual les voy a comentar un poco más adelante. Ahora la porfiria por deficiencia de ácido delta-aminolebulínico deshidrogenasa. Este se da por mutaciones en el gen ALA, del cual se encuentra en el brazo largo del cromosoma 9, región 3, banda 4. Es de herencia autosómica recesiva, causa síntomas neuroviscerales y no causa síntomas cutáneos. La porfiria aguda intermitente es uno de los dos tipos de porfiria más comunes. Este se da por una deficiencia de porfobilinógeno deshidrogenasa, por una mutación en el gen PBGD, en el brazo largo del cromosoma 11, región 2, banda 3, en el telómero del brazo largo. Es de herencia autosómica dominante, causa síntomas neuroviscerales y no causa síntomas cutáneos. La porfiria eritropoyética congénita es causada por una deficiencia de uroporfirinógeno 3 cosintetasa debido a una mutación en el gen UROS en el brazo largo del cromosoma 10, región 2, banda 5, subbanda 3. Es de herencia autosómica recesiva y esta causa síntomas de ambos tipos, tanto neuroviscerales como cutáneos. Dentro de los síntomas cutáneos encontramos una enfermedad cutánea grave mutilante, que es lo que podemos ver en la imagen de la derecha, en la cual la paciente tiene una úlcera en el cuero cabelludo secundaria a la exposición solar. Los siguientes dos tipos de porfiria están causados por la misma deficiencia y por lo tanto por la misma mutación. En este caso es una deficiencia de uroporfirinógeno descarboxilasa y la mutación se encuentra en el gen UROT, que está en el brazo corto del cromosoma 1, región 3, banda 4. En este caso presenta dos tipos de herencia, por así decirlo. En el primer caso tenemos que es herencia autosómica dominante, la cual se presenta en el 20 a 25% de los casos, y del 75 al 80% de los casos se presenta de forma esporádica. Este tipo de porfiria no causa síntomas neuroviscerales y de síntomas cutáneos encontramos las ampollas y la piel frágil. Ahora la porfiria hepatoeritropoyética también es causada por la deficiencia de uroporfirinógeno descarboxilasa, mutación en el gen UROT. Esta tiene una herencia autosómica recesiva, no causa síntomas neuroviscerales y entre sus síntomas cutáneos encontramos unas ampollas graves. En la coproporfiria hereditaria encontramos que hay una deficiencia enzimática de coproporfirinógeno oxidasa, una mutación en el gen copro que está en el brazo largo del cromosoma 3, región 1, banda 2. También hay una herencia autosómica dominante. Hay síntomas tanto neuroviscerales como cutáneos, dentro de los cuales encontramos las ampollas y también la piel frágil. La porfiria variegata se debe a una deficiencia de protoporfirinógeno oxidasa por una mutación en el gen proto que está en el brazo largo del cromosoma 1, región 3, banda 2. Tiene un patrón de herencia autosómico dominante, causa síntomas neuroviscerales y al igual que los últimos dos tipos de porfiria también causa los mismos síntomas cutáneos que serían la ampolla y la piel frágil. Por último encontramos a la protoporfiria eritropoyética. Esta es por una deficiencia de ferroquelatasa, la cual es la octava enzima de la vía de síntesis de hemo. Es por una mutación en el gen FSH, el cual se encuentra en el brazo largo del cromosoma 18, región 2, banda 1, subbanda 3. Tiene un patrón de herencia autosómica recesiva, no causa síntomas neuroviscerales y entre sus síntomas cutáneos encontramos el dolor cutáneo, la liquenificación y tampoco hay ampollas en este tipo.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre los signos y síntomas. Para empezar, tenemos a las porfirias agudas, dentro de las cuales encontramos a la porfiria por deficiencia de ácido delta-aminolebulínico deshidrogenasa, la porfiria aguda intermitente, la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. Estas porfirias agudas incluyen formas de la enfermedad que por lo general causan síntomas del sistema nervioso. Estos síntomas aparecen rápidamente y pueden ser severos. Duran días o incluso semanas y generalmente mejoran lentamente después de que se da el ataque. Entre los signos y síntomas encontramos dolor abdominal difuso sin un origen visceral, dolor en el tórax, dorso o miembros inferiores, diarrea y también puede haber estreñimiento, náuseas y vómito, mialgias, parestesia, astenia o parálisis, orina de color rojo o tonalidad oscura, disnea, dificultad para iniciar la micción o micción dolorosa, taquicardia, hipertensión arterial y por último, en casos graves, convulsiones. Dentro de las porfirias cutáneas encontramos a la porfiria eritropoyética congénita, la porfiria cutánea tarda, la porfiria hepatoeritropoyética y la protoporfiria eritropoyética. Estas porfirias incluyen formas de la enfermedad que causan síntomas en la piel, como resultado de la sensibilidad a la luz solar, pero por lo general estos no suelen afectar al sistema nervioso. Como consecuencia de esta exposición podemos encontrar fotofobia acompañada de dolor urente, edema y eritema de aparición repentina, vesículas en la piel expuesta, normalmente se encuentran en la cara y en los miembros superiores, sobre todo en las manos, adelgazamiento de la piel, lentigo o hiperpigmentación, prurito, hirsutismo en las zonas afectadas y orina roja u oscura debido a la acumulación de las porfirinas. Continuando con diagnóstico, en primer lugar encontramos las pruebas de cribado. Cuando los pacientes tienen síntomas compatibles con la porfiria, deben realizarse estas pruebas, ya sea en sangre u orina, para detectar precursores porfobilinógeno y ácido delta-aminolebulínico. En las pruebas de cribado tenemos que los pacientes con síntomas neuroviscerales agudos presentan ácido delta-aminolebulínico urinaria y porfobilinógeno, esto en muestra de orina al azar. Y en los pacientes con fotosensibilidad encontramos porfirinas plasmáticas. En los estudios de confirmación, los cuales se hacen cuando la prueba de cribado es anormal, los pacientes tienen ácido delta-aminolebulínico y porfobilinógeno urinarios, porfirinas fecales y urinarias, porfobilinógeno desaminasa eritrocítica y porfirinas plasmáticas. Y en los pacientes con fotosensibilidad hay porfirinas eritrocíticas, ácido delta-aminolebulínico, porfobilinógeno y porfirinas urinarias, porfirinas fecales y porfirinas plasmáticas. Ahora, otra forma de diagnóstico son las pruebas de porfirina. Estas son análisis de sangre, la muestra aleatoria de orina, muestra de orina de 24 horas y prueba de heces, la cual también se llama protoporfirina en heces. También encontramos otros procedimientos técnicos, los cuales son secuenciación completa de la región codificante, análisis de deleción, duplicación, secuenciación de Sanger y técnicas basadas en la amplificación de sondas dependientes de ligandos. Estas se pueden utilizar para diagnóstico prenatal, postnatal y presintomático. En cuanto al diagnóstico prenatal, encontramos que el análisis genético puede usarse para el diagnóstico intrauterino, ya sea con amniocentesis o biopsia de vellosidades coriónicas. Sin embargo, esto se indica rara vez debido al pronóstico favorable que hay en la mayoría de los portadores del gen. Ahora pasando a tratamiento, en primer lugar tenemos el tratamiento de las porfirias de tipo agudo. Este tipo de tratamiento se centra en proporcionar un tratamiento rápido de los síntomas y prevenir otras complicaciones. El tratamiento puede incluir inyecciones de hemina, el cual es un medicamento que es una forma de hemo. Esto ayuda a limitar la producción de porfirina del cuerpo. También se puede administrar azúcar o glucosa vía intravenosa o también por la boca si es que es posible. Esto para mantener una ingesta adecuada de hidratos de carbono. Y por último, la hospitalización, esto con el propósito de tratar los síntomas como el dolor intenso, los vómitos, la deshidratación o los problemas respiratorios. Ahora, el tratamiento enfocado a las porfirias de tipo cutáneo, este se centra en reducir la exposición a los desencadenantes, como puede ser la luz solar, y la cantidad de porfirinas en el cuerpo para ayudar a eliminar los síntomas. El tratamiento puede constar de flebotomía, el cual es realizar extracciones de sangre periódicas para reducir la cantidad de hierro que se encuentra en el cuerpo, con lo cual también disminuimos la cantidad de porfirinas. También se puede tomar un medicamento que se utiliza para tratar la malaria, que es la hidroxicloroquina, o también se puede utilizar a menor frecuencia la cloroquina.
Esto ayuda a absorber el exceso de porfirinas y ayuda a que el cuerpo las elimine más rápido de lo habitual. Por lo general, este tratamiento se administra cuando una persona no puede someterse a la flebotomía. Y por último tenemos el suplemento dietario para compensar la deficiencia de vitamina D que se produce por evitar la luz solar. En cuanto al pronóstico, estas son enfermedades para las cuales no hay cura, pero sin embargo pueden ser controladas. Ciertos cambios en el estilo de vida, como disminuir la exposición al sol o también la toma de ciertos medicamentos, pueden ayudar a prevenir los síntomas y las complicaciones de la enfermedad. En formas muy graves de porfiria, los pacientes presentan hemólisis de diferente gravedad y puede aparecer esplenomegalia relacionada con una anemia hemolítica. En formas graves, la anemia hemolítica y en particular la trombocitopenia disminuyen la esperanza de vida de los pacientes. Recientemente se ha visto que el trasplante de médula ósea ayuda a mejorar el pronóstico de ciertos tipos de porfiria, por ejemplo la porfiria eritropoyética congénita, esto mediante la curación de las lesiones cutáneas y haciendo que desaparezca la anemia hemolítica. Ya para finalizar, tenemos el consejo genético. En primer lugar, los hijos de un portador del gen para una forma autosómica dominante de porfiria aguda o también de coproporfiria hereditaria o porfiria variegata tienen un riesgo del 50% de heredar este trastorno. En cambio, los hijos de pacientes con porfiria por deficiencia de ácido delta-aminolebulínico deshidrogenasa, el cual es de herencia autosómica recesiva, son portadores obligados, pero es muy poco probable que desarrollen la enfermedad clínica. El diagnóstico temprano seguido de asesoramiento reduce el riesgo de morbilidad y se recomienda que los niños que nacen en familias afectadas se evalúen antes de la pubertad. Y por último, deben indicarse estudios genéticos cuando se identifica la mutación en el caso índice. Y bueno, de mi parte ya sería todo. Aquí están las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.